Bien, señorita docente, tengo usted muy buenas noches. Mi nombre es Jennifer Natalia Espinosa Paza, soy estudiante del tercer ciclo de la carrera de Derecho. Para el presente trabajo del informe final, voy a exponer respecto al caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Como reseña tenemos que este caso se destapó, pues, ¿no? En el 2018, a partir de interceptaciones telefónicas que revelaron, ¿no? Cómo jueces, fiscales y empresarios coordinaban favores judiciales a cambio de dinero, ¿no? O influencias. Este escándalo mostró la captura del sistema judicial por redes de corrupción que actuaban, ¿no? Desde dentro de la Corte del Callao, pero con ramificaciones, pues, lamentablemente a nivel nacional, ¿no? El presente caso tuvo pues un impacto en el poder judicial y en la política, ¿no? En un impacto en nuestro país, ¿no? La magnitud del caso provocó una crisis en el poder judicial y Ministerio Público, ¿no? Los ciudadanos dejaron de confiar en los magistrados, varios procesos judiciales quedaron pues cuestionados, ¿no? La democracia peruana se debilitó porque las instituciones que debían impartir justicia se convirtieron pues en focos de corrupción, ¿no? Asimismo, pues se abrió un debate nacional sobre la necesidad de una reforma judicial integral, ¿no? También tenemos para el presente caso a los autores como Sócrates, ¿no? El cual nos presenta un libro de leyes injustas y obediencia moral, ¿no? Sócrates defendía, pues, ¿no? El cumplimiento de las leyes, incluso cuando eran injustas, ¿no? Porque la desobediencia podía poner en riesgo el orden social, pues, ¿no? Sin embargo, también planteaba que los ciudadanos y gobernantes debían actuar con virtud y moral, ¿no? En este caso, los jueces no solo aplicaron la ley de forma corrupta, sino que además traicionaron el deber moral de proteger la justicia. Para Sócrates, su actuar era contrario al ideal del ciudadano virtuoso, ¿no? También tenemos a Platón, ¿no? Quien nos indica, bueno, quien básicamente habla sobre la democracia y la corrupción, ¿no? Platón afirmaba que la democracia podía degenerar así quienes gobernaban, pues buscaban el beneficio personal en lugar del bien común, ¿no? La red de los cuellos blancos es ejemplo de una degeneración, ¿no? Usaron la autoridad para obtener favores, cargo y dinero, ¿no? Platón también proponía, pues, ¿no? Al gobernante filósofo guiado por la idea de justicia, ¿no? Como el verdadero garante de la política, ¿no? El caso peruano refleja, pues, lo opuesto, ¿no? Gobernantes y jueces, bueno, han sido movidos por ambiciones personales y se dejaron llevar, pues, no por estas. También tenemos a Aristóteles, quien nos plantea que la justicia, la ética y la corrupción, ¿no? En la ética, a Nicomaco, Aristóteles resalta la importancia de la virtud y de la justicia como la base de la vida política, ¿no? La corrupción es un vicio porque destruye la confianza y rompe, pues, la equidad, ¿no? El cual favorece a unos pocos y perjudica, pues, lamentablemente a la mayoría, ¿no? En el caso de Perú, esta red de jueces y fiscales mostró cómo se privilegió, ¿no? El interés privado sobre el bien común, rompiendo, pues, lamentablemente con la justicia distributiva que debería sostener pues el Estado, ¿no? Para lo cual ellos han sido elegidos, ¿no? También tenemos el contractualismo social de Hobbes, Locke y Rousseau, ¿no? Hobbes manifiesta que el Estado existe pues para garantizar, ¿no? El orden y evitar el caos, ¿no? Con la corrupción. El orden se quiebra porque la autoridad se usa pues en contra de los ciudadanos, ¿no? Para Locke, el poder es solo legítimo si respeta los derechos naturales, ¿no? La corrupción viola pues esa legitimidad. Y para Rousseau, pues la voluntad general se rompe, ¿no? Cuando la clase política y judicial actúa en beneficio propio, ¿no? El contrato social en el Perú se ha debilitado porque las instituciones dejaron de representar pues a los ciudadanos, ¿no? Kant y el deber moral tenemos seguidamente, ¿no? Para Kant, las acciones deben regirse por el imperativo categórico, ¿no? El actuar de manera que tu conducta pueda convertirse en ley universal. Los jueces y fiscales corruptos actuaron pues en sentido contrario, ¿no? Usando a las personas como medios para enriquecerse. En términos kantinianos, pues, ¿no? Deshumanizaron la justicia y convirtieron esta en su deber de instrumento para obtener poder, ¿no? Y dinero. Seguidamente tenemos el impacto histórico de la corrupción en el Perú, ¿no? La corrupción en el Perú no es nueva, pues lamentablemente. Desde la colonia, pues existieron prácticas clientelistas y de abuso de poder. En la historia republicana,
Casos como el de Montesinos en los 90 o de Brecht en los 2000 mostraron cómo las redes corruptas pues, se adaptaban y sobrevivían, ¿no? En distintos contextos. El caso de los cuellos blancos es un eslabón más en esa cadena, confirmando que la corrupción es estructural y que aún no se ha implementado mecanismos pues, efectivos para poder erradicarla, ¿no? Seguidamente tenemos las reflexiones críticas, ¿no? Sobre el derecho y moral. El derecho, pues, regula la conducta, pero sin moral pierde legitimidad. Por otro lado, la moral sin derecho no se puede obligar, ¿no? La corrupción surge precisamente de esta separación. Leyes manipuladas por intereses personales y una moral debilitada por el afán del poder, ¿no? El desafío es integrar derecho y moral en la práctica judicial, ¿no? Recuperando de esta forma el sentido ético del servicio público, ¿no? Seguidamente tenemos la propuesta de solución jurídica, ¿no? Sería bueno, pues, una reforma integral del Consejo Nacional de la Magistratura, también sería bueno que haya procesos de selección de jueces y fiscales más transparentes, ¿no? También se debería endurecer las sanciones por delitos de corrupción, se debería fortalecer la independencia de los jueces para evitar presiones políticas. También tenemos una propuesta de solución moral y política, ¿no? También sería bueno reforzar la formación ética en universidades en derecho y en escuelas judiciales, ¿no? También fomentar la cultura de integridad en la administración pública, también sería bueno implementar campañas de educación cívica, ¿no? También, finalmente, pues deberíamos promover liderazgo político, ¿no? Que sirvan de ejemplo en lugar de producir prácticas corruptas, ¿no? Bueno, en conclusión, la corrupción de los cuellos blancos minó la confianza de la ciudadanía y del Estado de Derecho, pues, ¿no? Los aportes filosóficos de Sócrates, Platón, Aristóteles, el contractualismo y Kant, pues ayudan a comprender la gravedad del problema, ¿no? También la solución no puede limitarse a reformas legales, también requiere un cambio ético y cultural, pues, ¿no? Y bueno, también las recomendaciones para el presente caso serían, pues, desarrollar un plan anticorrupción integral, ¿no? No aislado, garantizar meritocracia y transparencia en el Poder Judicial, y también, pues, deberíamos promover la educación cívica y ética desde la escuela y finalmente, pues, fortalecer el rol del control ciudadano y la prensa libre, ¿no? Eso sería todo, señorita docente.